Hola a todos, este video que estamos en proceso de grabar, hemos invitado a Alma. Alma, bienvenida, Alma. Y bueno, prácticamente Alma le hemos invitado porque necesitamos que nos hable de un tema que está de alguna forma requiriendo para algunas organizaciones que se cumpla bajo estos requerimientos, y es el bioterrorismo. De hecho, en la parte de las empresas relacionadas con inocuidad o relacionadas con el sector de alimentos, ya hay un requerimiento de un nuevo esquema que es el FCC 22000, donde dentro de ese requerimiento uno de ellos es bioterrorismo, bioseguridad o biovigilancia. Entonces, Alma, ¿qué nos puedes contar de esto? Tenemos, bueno, de manera general, poderles platicar a la gente que entre a ver el video, sobre todo, qué están haciendo las empresas, a quién les aplica, en qué sectores. Y me gustaría empezar para que de alguna forma, tú que has estado en el medio de la parte de certificaciones de empresas con el sector de alimentos y bueno, de otro tipo de industria también, que nos platiques sobre este tema de bioseguridad o bioterrorismo o food defense, no sé, un sinónimo de nombres que tiene, sobre todo quién lo aplica y qué significa. Por ahí sí podemos empezar de manera general para los que nos están viendo en el video. Sí, claro, Miguel, mira, todo lo que es bioterrorismo, que es un programa de protección de la planta, está relacionado con la parte de seguridad alimentaria o sistemas de gestión de inocuidad, en eso que tú mencionabas, que ahora ya la norma, precisamente PAS 220, especifica que hay un programa que debe de tenerse, que es el de bioterrorismo, y precisamente hay una ley en Estados Unidos desde el 2002 que era llamada precisamente Ley de Bioterrorismo y que está enfocada precisamente a crear programas de protección de la planta. ¿Pero de protección de qué? Bueno, para proteger a la planta contra amenazas que pudieran poner en riesgo la seguridad de sus alimentos. O sea, los sistemas de gestión de inocuidad están orientados a proteger los alimentos contra contaminantes físicos, químicos y biológicos, como ya lo hemos hablado. Y los programas de protección de planta o de bioterrorismo están orientados a proteger a la planta de cualquier tipo de amenaza que pueda ser originada por un delincuente, ¿sí? O por un terrorista. O sea, y evitar que precisamente los alimentos puedan ser contaminados, y no solo los alimentos, sino que las instalaciones físicas, o sea, los activos de la compañía, el transporte o los sistemas de transporte y distribución, el mismo personal, los productos, los procesos pudieran ser contaminados o pudieran ser atacados por esas amenazas externas que pueden ser hechas por delincuentes o por terroristas. Esta parte, entonces, según entiendo, aplicaría a cualquier tipo de industria. Alma, por ejemplo, hablaste de transportistas. Bueno, no nada más es en las instalaciones del cliente, puede ser durante el transporte hasta que llegue a su destino final. Entonces, podría tener un alcance mayor que solamente empresas de manufactura. Sí, definitivamente. Mira, esta es una ley, la ley de bioterrorismo de Estados Unidos, porque es de Estados Unidos, o allá fue creada a partir de los ataques que se dieron a las Torres Gemelas. Desde ahí fue donde nació ese interés de crear una legislación que precisamente impulsara a las organizaciones a crear mecanismos de defensa y de protección, y aplica a todas aquellas organizaciones que procesen alimentos, ¿sí? Cualquier tipo de proceso. O sea, a lo que son productos primarios no les aplica, pero a aquellas organizaciones que ya le den alguna etapa de proceso, aunque sea lavado, les aplica, ¿sí? Y también les aplicaría a todas aquellas organizaciones que transportan o distribuyen. O también les podría aplicar en este caso a aquellas organizaciones, en dado caso, que importan alimentos hacia Estados Unidos. En este caso, en México, les aplicaría a aquellas organizaciones que exportan a Estados Unidos. Entonces, cualquier organización de este tipo pudiera aplicar. Hay algunas exclusiones, o sea, hay organizaciones a las que no les aplica. Por ejemplo, el sector de materiales de empaque todavía no le aplica a uno, ¿sí? Tampoco a los restauranteros o a los minoristas, ¿sí? O a aquellos que obtienen
el alimento primario y que no le dan ningún tipo de proceso, tampoco a ellos les aplica. Por este momento, sí. Tal vez a las granjas tampoco les aplica. Sí. Ahora, esta parte de los planes o los controles que se llevan para asegurar cualquier amenaza, vamos a decir, ¿son amenazas externas o internas dentro de la organización o ambas? Ambas, Miguel. O sea, un programa de protección de la planta precisamente incluye el evaluar cualquier tipo de amenaza externa o interna. Por ejemplo, interna, pues pudieran ser tus mismos colaboradores, o sea, el mismo personal inconforme pudiera en dado momento ser una amenaza. Entonces, tú debes de crear programas orientados precisamente a evaluar. Primero lo que tienes que hacer es evaluar los posibles riesgos o las posibles amenazas que pudieras tener, y una vez que evalúes las posibles amenazas que puedas tener, ahora sí vas a definir qué tipo de controles vas a poner. ¿Hay alguna metodología o herramienta que te ayude a identificar esas posibles amenazas? No sé, así como en el HACCP, los que son del sector de alimentos, que mencionabas que hay que identificar los peligros físicos, químicos y biológicos, para este tipo de asuntos relacionados con bioterrorismo, ¿hay alguna herramienta o algo parecido? Sí, de hecho, al igual que HACCP, existen varias metodologías que pueden ser de ayuda para las organizaciones para ejecutar estas prácticas de evaluación de las posibles amenazas o evaluación de los riesgos. Entonces, en ese sentido, lo que la organización tiene que hacer precisamente es aplicar este tipo de metodología, y que sea orientada, ¿no? O sea, o que haya gente preparada, ya sea dentro o fuera de la organización, que te pueda auxiliar, para que realmente cuando hagas esa evaluación sea con el nivel de profundidad requerido y que realmente pueda ser de utilidad para la organización, que no lo hagas simple y sencillamente porque exportas y te lo están pidiendo, sino que realmente hagas un análisis profundo. Entonces, las metodologías que existen normalmente te piden algunos pasos a seguir, ¿sí?, para que puedas cumplir con ellas, ¿no? Una de las metodologías, pues en sus siglas son MRO, ¿sí? Entonces, esto lo que está orientado precisamente es, al igual que HACCP, evaluar los posibles peligros, analizar y ponderarlos y después establecer las medidas de control. Entonces hay una serie de pasos que hay que seguir. Yo creo que te voy a comprometer que el siguiente video, veamos si se puede en detalle esa herramienta para todos los que están interesados, y hacer a lo mejor una conferencia a través de Webex, de decirles cómo se podría llenar un plan. Pero bien. ¿Quieres que mencione los pasos? No, Alma, no. Bueno, si quieres ahorita mencionar, si quieres los pasos, lo podrías hacer. Perdón. Pero aquí lo que yo te preguntaría es, esta herramienta que utilizamos para darle cumplimiento a una ley que nos pide Estados Unidos, ¿es solamente si voy a exportar a Estados Unidos o me sirve si voy a exportar a Europa, o ahorita nada más nos basamos en la de Estados Unidos? Mira, Miguel, de hecho la ley ahorita aplica de manera obligatoria para las empresas que van a exportar. Entonces, la ley de Food Defense, o como bien dices tú, protección de planta, precisamente tiene ciertas secciones que se tienen que cumplir para esas empresas que van a exportar. Una de ellas es que para todas aquellas instalaciones que tienen precisamente el procesamiento de alimentos, se les exige que estén registradas ante FDA, ¿sí?, para que precisamente la FDA pueda captarlas y detectarlas. Otra cosa que se les exige, aparte de ese registro, es que informen sobre los despachos de manera previa, antes de que lleguen a la aduana. Existen unas horas previas de aviso en donde cada organización tiene que informar, va un embarque y lleva estos productos, pero tú no puedes enviar un embarque si no estás registrado, y no solo registrado como organización, tienes que registrar todas las categorías de tus productos ante la FDA.
y no se vale que tú mandes un embarque con alguna categoría que no hayas declarado ante la FDA. Entonces tú tienes que declarar ante la FDA todas aquellas categorías de alimentos que vas a exportar e informar de manera previa que vas a mandar un embarque, porque si no informas te van a parar en la aduana el embarque hasta que no te des de alta. Y aparte de eso, la FDA con esta ley de bioterrorismo tiene toda la autoridad para dar la orden de detención de algún embarque sospechoso o de algún embarque que esté sujeto a investigación. Es decir, si los productos o alguna categoría de producto que tú has enviado antes tuvo problemas, o si no tuyo, de algún otro proveedor o alguna otra organización, entonces FDA está alerta. Entonces alerta a las aduanas para que puedan investigar y tú no puedes hacer nada. O sea, FDA en Estados Unidos tiene toda la autoridad. Es una entidad que tiene no solo la autoridad, tiene toda la responsabilidad en Estados Unidos de la protección de las plantas y de la protección de las personas en el sentido de ataques delincuenciales. En ese sentido, entonces, hacia los alimentos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la FDA también tiene toda la autoridad con esta ley de bioterrorismo de marcar los productos si tienen un problema antes de que entren, ¿sí? Esa autoridad también la tiene la FDA, entonces lo tienes que hacer, si no tus productos no pueden pasar a Estados Unidos, es obligatorio. Claro. Entonces vamos a decir que una empresa que está bajo el cumplimiento de estos requerimientos le favorece el comercio, vamos. Y si no lo tienes, pues posiblemente no vas a poder hacer negocio con los vecinos del norte, ¿no? Así es, ese es un punto muy importante para los exportadores, ¿verdad? Hacia Estados Unidos. Hacia Europa, ahorita esa ley pues solo aplica en Estados Unidos, sin embargo sí te ayuda, porque ya hay clientes que están solicitando a las organizaciones ese tipo de protección, porque tú sabes que el entorno actual es un entorno pues muy amenazante, es un entorno muy complicado, muy complejo, muy revolucionario, en donde las organizaciones cada vez tienen que protegerse más. Entonces, no es que nos estemos cayendo en una psicosis, o sea, simplemente es estar prevenidos, o sea, son programas preventivos que lo que te van a ayudar no solo es exportar, si no exportas, de cualquier manera te va a ayudar a fortalecer tu sistema de gestión y aparte te va a ayudar a ser una organización más segura, no solo segura en cuanto a tus activos, porque es muy importante tus activos, pero tu marca, o sea, un delincuente puede sentirse atraído por tu marca, claro. A lo mejor porque no tanto que le interese las pérdidas en tu organización, sino le interese tal vez crear un impacto muy importante a nivel nacional o a nivel mundial con la amenaza o con el ataque que pueda hacer a tu organización. Si toma una marca muy reconocida, seguramente que se va a saber en diferentes partes, ¿no? Así tanto es. Localmente como internacionalmente. Así es, entonces por eso es importante que protejas, o sea, y a nivel nacional, bueno, pues tienes que fortalecer, ya decías tú, ¿no?, que es un requerimiento actualmente el bioterrorismo, ¿no?, entonces, de una de las normas más importantes actualmente, ¿no?, entonces la FCC ya lo está pidiendo como un elemento que las organizaciones tienen que tener. Sí, de hecho, cualquier empresa que quiera certificarse bajo el esquema de FSC 22000, que es lo máximo que ha salido ahorita reconocido por la Global Food Safety Initiative, tendrá que cumplir con este requerimiento, tendrá que demostrar que tiene un proyecto, que tiene un plan implementado para poder detectar cualquier amenaza y cómo mitigar precisamente en caso de que suceda o cuáles son las probabilidades de que suceda, ¿no? Así Entonces, definitivamente las empresas de primer nivel que van a estar jugando en esto, pues ya seguramente mantienen algo de ello, pero el grueso de esto es la mediana y la pequeña empresa que pues es importante que vaya tomando conciencia sobre lo que hay que hacer al respecto, porque tarde o temprano si quiere comercializar y sobre todo exportar a los Estados Unidos, pues va a tener que cumplir con este requerimiento. Así es. Entonces, parte de ello es pues empezar a investigar un poquito más de información relacionada con ello. Algunos ejemplos, Alma, o no sé, como qué podría ser, por ejemplo, si soy empresa de transporte, por decir,
que violen los sellos de mi pipa, si es una pipa de grado alimenticio o algo, que pueda meter algo ahí. No sé si tengas algunos ejemplos sí. así, que nos puedas aterrizar un poquito, si mira, pues puede pasar esto, o se dice a través de la FDA que ha sucedido esto, no sé. Algo que, sí, claro. Mira, de los pasos que me mencionabas, si gustas los sí, menciono. Claro. Los pasos que se tienen que seguir primeramente, bueno, es evaluar las amenazas, ¿sí? Es como lo mismo que en HACCP. Tienes que evaluar o analizar los posibles peligros que existen en tu organización en las etapas del proceso para la parte de inocuidad. Para la parte de bioterrorismo o protección o de la planta es que tienes que evaluar precisamente qué posibles amenazas puede tener tu planta y tus procesos. Dependiendo del entorno donde estés. Así es. En Jalisco o en Monterrey es diferente, en México es diferente, o igual a nivel país. Claro, definitivamente, o sea, todo va a depender, una vez que tú haces el primer paso, que es evaluar las posibles amenazas que tienes en tus procesos y en tu planta, tienes que hacer lo mismo que haces con HACCP. Posteriormente tienes que analizar y darles una ponderación a esas amenazas, ¿sí? Entonces, ya que ponderas, ahí es donde debes de considerar lo que tú mencionas ahorita. ¿Qué entorno tengo? ¿Qué casos se han dado históricamente en esta ciudad? Por ejemplo, es muy diferente la ponderación que le vas a dar a una organización que está en Ciudad Juárez, a una organización que está en Guadalajara, o a una organización que está en una zona rural, en donde las amenazas que tienen son tal vez mínimas, ¿no? Porque están alejados de estas ciudades que son un poco más complejas y complicadas. Entonces, ya que los ponderas, que es el segundo paso, el tercer paso es evalúas las medidas de control que tienes, o sea, si tienes estas amenazas que son significativas, ¿qué medidas tienes de control para contrarrestar dichas amenazas? Una vez que ya definiste si estas medidas de control que tengo son suficientes o no, entonces debes de tomar decisiones de qué medidas de control voy a adicionar. Y una vez que ya estableciste y que viste con dirección que estas son las medidas de control que van a fortalecer nuestro sistema de food defense, entonces ahora sí empiezo a implementarlas. Claro que para eso se van a requerir recursos, ¿verdad? Pero definitivamente puede ser que los recursos sean mínimos porque tienes que ser muy creativo e inteligente para establecer esas medidas de control en caso de que los recursos no sean siempre los que te sobran, ¿verdad? Y ya que las estableciste esas medidas de control, viene el proceso de supervisión para asegurar una implementación efectiva. Entonces, esos son los pasos que tienes que seguir, ¿sí? Y ejemplos como los que me mencionabas de los controles que puede haber precisamente es, bueno, tienes que tener controles desde el perímetro exterior, ¿sí? Y luego en el perímetro interior, y luego en tus procesos productivos, ¿sí? Y luego aparte los controles de tu personal. La gente, o sea, los visitantes. Calibrar cómo andan, ¿no? Si están satisfechos o no, porque por ahí así es. Se pueden agregar algo, ¿no? Le agregan valor al producto. Así es, entonces, sí, entonces existen una serie de programas o controles preventivos relacionados con el perímetro exterior, pues con los perímetros interiores, con las etapas del proceso. Por ejemplo, el ejemplo que tú dabas del transporte, o sea, una organización que se dedica al transporte de alimentos, obviamente uno de los programas que debería tener es el control de sellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un sello, o sea, no es controlado de manera adecuada, en el camino pudiera ser adulterado el producto o pudiera incorporarse al transporte algún arma o una amenaza, ¿no? O simplemente narcotráfico, ¿no? Entonces, o pudiera causarse daño a uno de los operadores, que en este caso el personal es muy importante dentro de lo que son los programas de bioterrorismo. Hay que cuidar, lo primero que hay que cuidar es al personal y al producto, por supuesto, para cuidar después el resultado, ¿no?, que va hacia los consumidores finales. Otro de los programas que pudiera haber en una organización de transporte es la inducción de los operadores. O sea, los programas de capacitación de operadores son fundamentales en ese tipo de organizaciones. Tienen que saber cómo actuar en situaciones de emergencia. Si hay un retén, sí, debe de haber políticas establecidas de cómo actuar cuando hay un retén. Los retenes te tienes que parar
y tienes, muchas veces no puedes decir, no haga eso. Muchas veces son órdenes federales y que están orientadas a la protección de la nación. Entonces, finalmente, más bien hay que capacitar a la persona sobre cómo actuar, ¿no? Entonces, y hay una serie de programas adicionales, pues, para que aplican diferente a cada organización, ¿no? Esos son 2 ejemplos, ¿no? Es un tema muy extenso que seguramente, nuevamente, te comprometo a que hagamos una conferencia ya más técnica, más detallada. Pero bueno, yo te preguntaría nada más, una empresa que ahorita tiene prerequisitos, vamos pensando, o tiene HACCP, ¿puede incorporarlos dentro de sus prerequisitos? ¿Lo manejabas como un programa preventivo? ¿Sería en el rubro de los prerequisitos? Podría ser, porque la Paz 220 es una serie de programas preventivos y ahí es donde mete la parte del bioterrorismo. Entonces sería adecuado que lo metieran como un programa preventivo. Así es, o sea, que las organizaciones, si ya tienen un sistema de gestión de inocuidad, es qué programas voy a adicionar relacionados con la parte de bioterrorismo para que precisamente sean también auditables y entren dentro del mismo sistema, o sea, hacer un sistema integral, eso sería lo más adecuado. Muy bien. Alma, no sé si quieras agregar algo. Nuevamente creo que es un tema muy interesante, es un tema que vamos a estar viviendo cada día más de cerca y más con lo que ahorita como está la situación que vivimos actualmente. Pero bueno, a nivel industria, a nivel empresa, si tenemos los controles o las prevenciones que debemos de hacer y cumplimos bajo las normatividades que nos solicitan, creo que podemos demostrar que podemos exportar productos como lo están haciendo muchas empresas hoy en día. Entonces, no sé si quieres agregar algo adicional, Alma, o algún mensaje, no sé. Pues quizás solamente reforzar, o de alguna manera, tú ya lo dijiste, Miguel, y es eso, o sea, de que para evitar lamentarnos en un futuro por algo que pudo habernos pasado, una amenaza relacionada con una cuestión que no esperábamos, porque esas situaciones muchas veces no las esperamos, entonces mejor, esto es una decisión estratégica, ¿no?, que debe de venir desde la dirección, porque la dirección debe estar muy comprometida con proteger la marca, proteger al personal, proteger los procesos, para con ello como resultado proteger a los clientes y a los consumidores finales. Entonces es un programa muy bueno. Muy bien, gracias Alma por estar con nosotros, y bueno, ojalá los invito a que sigan visitando la página de Global Standards. Somos un organismo certificador, como ya saben, hacemos auditorías en diferentes tipos de estándares. Por ahí hay una serie de videos de interés para ustedes. Este video va a estar ahí dentro de la página y bueno, y otros más que vienen para un futuro. Gracias.